Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Amanecemos este viernes 21 de septiembre con 4 noticias en desarrollo en Estados Unidos. Un hecho de terror se registró en una guardería de Nueva York. 6 personas, entre ellas varios niños, fueron atacados con cuchillo esta madrugada en el distrito de Queens. Según la policía, 3 menores resultaron heridos. Una niña se encontraría en estado grave. Las autoridades explicaron que en el sótano de la guardería encontraron a una mujer de 52 años con una herida en la muñeca izquierda. La sospechosa se encuentra ya bajo custodia policial en un hospital de la zona. También seguimos en Nueva York, donde al menos 5 personas, entre ellas una niña de 8 años, resultaron heridas tras un tiroteo registrado en la localidad de Syracuse. Según el reporte de las autoridades, la balacera se produjo durante una vigilia que realizaba una familia para conmemorar el fallecimiento de uno de sus integrantes. El autor de los disparos aún no ha sido identificado y se desconocen sus motivaciones. Las víctimas se encuentran en condición estable. Tenemos también imágenes correspondientes a un intenso tiroteo registrado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El atacante, que portaba un fusil AK-47, fue abatido tras abrir fuego contra las decenas de efectivos que llegaron a la zona luego de que vecinos reportaran la presencia de un hombre armado. El intercambio de disparos entre los uniformados y el hombre se prolongó durante varios minutos, generando pánico en el lugar. Pese a este tiroteo, ningún agente resultó herido. Mientras tanto, también las autoridades del estado de Maryland continúan las investigaciones para determinar las causas del tiroteo registrado este jueves y que dejó 4 muertos, entre ellos la atacante y también varios heridos. Una mujer de 26 años, trabajadora temporal de un almacén de distribución de una cadena de farmacias, abrió fuego contra decenas de personas y al verse acorralada por las autoridades se quitó la vida. Amanecemos así con muchas noticias lamentables que llegan desde Estados Unidos, 2 en Nueva York, la situación que se registró en las últimas horas en Florida y también, por supuesto, las investigaciones en torno a lo sucedido ayer, el tiroteo en la ciudad de Aberdeen, en Maryland. Vamos a revisar ahora otras noticias. Soy Karen Pereira, voy a estar con ustedes durante las próximas 2 horas aquí en la mañana de NTN 24. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los bancos liberar los billetes que, dice, escasean en el país. Maduro les dio 48 horas a las entidades financieras para que, según él, el pueblo tenga acceso a su dinero. Insistió incluso o instó a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente a legislar para castigar la reventa del dinero físico, una práctica que crece en Venezuela. Se le dio 48 horas a los bancos públicos y privados para que le liberen el dinero secuestrado del pueblo. Así lo califico. No, que Maduro es duro a veces, no soy duro, lo que digo es la verdad. Le secuestraron la platica a la gente. ¿Y a quién le echan la culpa? A Maduro, es el culpable al final. Estados Unidos impuso sanciones contra 33 individuos y compañías rusas por sus lazos con el Kremlin. Entre los sancionados figura el empresario Yevgeny Prigozhin, apodado como el chef del presidente ruso Vladimir Putin. Rusia advirtió a Estados Unidos de que deje de jugar con fuego tras esta nueva tanda de sanciones. El presidente Donald Trump anunció una nueva estrategia para el ciberespacio. Prometió aumentar las acciones ofensivas con el fin de disuadir a países como Rusia, China, Irán y Corea del Norte de atacar la infraestructura estadounidense. Trump derogó la política que regía las operaciones secretas estadounidenses en el ciberespacio bajo el mandato de Barack Obama, lo que podría dar al Pentágono más flexibilidad para lanzar ciberataques.
También en las últimas horas, Trump defendió sus políticas proteccionistas en un mitin celebrado en Las Vegas de cara a las elecciones legislativas que se realizarán el próximo mes de noviembre. El republicano aseguró que sus políticas económicas están devolviendo a la Unión Americana más empleos e inversión. Hemos creado más de 400.000 empleos en el sector de manufactura. Recuerdo cuando el presidente Obama decía, no es posible crear más empleos en el área de manufactura. Por cierto, él está haciendo campaña otra vez, eso es buenas noticias, porque es un estímulo. Sabes, cuando yo me estaba postulando, lo juro, siento que él hizo una campaña más fuerte que la de Hillary Clinton y ganamos 306 a 223. Recuerden que decían que no había forma de que Donald Trump consiguiera ni siquiera 270, ahora conseguimos 306. Los trabajos en el área de manufactura que él dijo que no podrían existir más, estos son los mejores trabajos, los trabajos de manufactura son los mejores y más importantes empleos. Están creciendo más rápido que en los últimos 30 años. ¿Quién lo habría pensado? El candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, dijo que se presentará en la audiencia del Senado prevista para el lunes próximo, a pesar de que los abogados de la mujer que lo acusa de agresión sexual informaran que ella no acudirá a la cita. Kavanaugh dijo que busca en la cita limpiar su nombre. Las autoridades de Filipinas elevaron a 22 la cifra de fallecidos a causa de una avalancha de tierra en la localidad de Naga. El deslizamiento de tierra registrado el miércoles sepultó más de 50 viviendas. Entre las víctimas hay 2 niños y 2 adolescentes. Y este viernes aumentó a 94 el número de víctimas mortales que deja el naufragio de un barco en el lago Victoria, en el noroeste de Tanzania. El gobierno indicó que es posible que el total de fallecidos supere incluso los 200. La embarcación, con capacidad para 120 personas, al parecer transportaba más del doble de pasajeros. Luto en Vietnam. El presidente Tran Dai Quan falleció este viernes debido a una larga enfermedad. El mandatario de 61 años murió en el Hospital Militar Central de Hanoi, donde recibía tratamiento contra una enfermedad que fue mantenida en secreto. Quan había sido elegido jefe de Estado por la Asamblea Nacional en abril de 2016. Cinco países de la región se unirán para condenar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Los gobiernos de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay van a aprovechar la Asamblea General de las Naciones Unidas que inicia la próxima semana para presentar una demanda en contra del gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Los cancilleres de estos países suscribirán la denuncia para que la Fiscalía de la CPI investigue al régimen por crímenes de lesa humanidad. Se espera que esta demanda cuente también con el apoyo del gobierno canadiense. La comunidad internacional quiere seguir cerrando el cerco contra el régimen madurista. En esta oportunidad, 5 países latinoamericanos se unen en una misma causa: denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se cometen contra el pueblo venezolano. Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay presentarán la próxima semana en el marco de la Asamblea General de la ONU una denuncia contra Maduro. La querella será radicada ante la Corte Penal Internacional. Esta denuncia vendrá acompañada por 2 informes. El primero, el presentado ante la OEA por un grupo de expertos que detalló las violaciones a los derechos fundamentales en la nación suramericana. Y el segundo, el elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. El canciller de Perú, que fue el encargado de anunciar la medida, aseguró que los denunciantes lo harán bajo la figura de países miembros del Estatuto de Roma, lo que haría, según el diplomático, que la demanda tenga un trámite más rápido ante los tribunales de la CPI. Mientras que miembros de la oposición venezolana intentan que el gobierno canadiense se una a los esfuerzos para condenar al régimen. Señoras y señores, quisiera poner en contexto la situación de mi país. Para comenzar, no tenemos un gobierno. Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Se preguntarán ustedes por qué implorar la participación de la comunidad internacional. Porque en Venezuela somos víctimas de un Estado fallido.
Esta sería la primera denuncia hecha por gobiernos de la región contra el régimen madurista, pero no la única que reposa en las oficinas de la Corte. En febrero de 2018, la fiscal de la CPI anunció la apertura de una investigación preliminar por la brutal represión gubernamental durante las protestas de 2017. El examen preliminar de la situación en Venezuela analizará los delitos presuntamente cometidos en este estado desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados. También ante la Corte se radicó ese mismo año 3 diferentes denuncias. Una, interpuesta por la directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina, Tamara Suju, quien remitió pruebas sobre las torturas de las que serían objeto los presos políticos en Venezuela. Otra, hecha por la fiscal general destituida por la constituyente Luisa Ortega, quien presentó cerca de 1000 piezas de evidencia sobre los delitos de lesa humanidad ejecutados por las fuerzas del Estado. Y una presentada en julio de 2017 por el entonces precandidato presidencial colombiano Iván Duque y que fue respaldada por cerca de 100 congresistas de Colombia y Chile. Será la próxima semana cuando en la Asamblea General de Naciones Unidas que se va a realizar en Nueva York se dé a conocer el contenido de esta denuncia que van a presentar los gobiernos de Perú, de Argentina, de Chile, Colombia y Paraguay. Ya esos 5 gobiernos de esos 5 países de esta región han confirmado que harán parte de esta denuncia que pretenden presentar ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro. Sin embargo, esta semana 3 representantes de la oposición venezolana, Diego Arria, Tamara Suju y también el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, viajaron hacia Canadá para tratar de convencer al gobierno canadiense, al gobierno de Justin Trudeau y al Congreso de ese país para que se una, se adhiera a esta denuncia que se va a presentar y que ha sido una decisión inédita o será una decisión inédita, pues en los 16 años de historia de la Corte Penal Internacional es la primera vez que se presentará una denuncia de este tipo hacia un gobierno de la región, por lo menos en esos términos. Sin embargo, todavía hay una serie de pasos a seguir para que se cumpla esta denuncia, para que inicie lo que sería una investigación oficial por parte de la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro. Sin embargo, hay que recordar que ya la CPI tiene una investigación abierta, o por lo menos tiene lo que sería un examen preliminar sobre la situación en Venezuela. Lo anunció así la fiscal de la CPI en febrero del año pasado. Sin embargo, aún no se conoce cuál sería el desenlace de esta investigación. Lo que sí, más adelante vamos a ir con el señor Diego Arria, que lo tenemos con nosotros desde Nueva York, mientras solucionamos un problema con nuestras comunicaciones. Vamos a hablar también de otro de los temas que sin duda han despertado toda esta reacción de la comunidad internacional, y es el éxodo masivo de venezolanos. En las principales ciudades de Venezuela es cada vez más común ver casas abandonadas. Muchos de los que han salido del país en los últimos años han dejado sus viviendas solas y sus propiedades a merced de invasores, pues temen alquilarlas por temor a perderlas. La devaluación del bolívar también les impide venderlas, pues hoy su valor ha disminuido. A continuación, una crónica NTN 24. El éxodo venezolano. Escapar de la crisis económica y humanitaria. Buscar un mejor futuro en otra tierra. En ocasiones sacrificando comodidad y abandonando lo que consiguieron en su país con esfuerzo. Según cifras de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos viven en el exterior. Algunos de ellos dejaron sus pertenencias para emprender el viaje. No solo dejaron en sus ciudades de origen sus recuerdos, sino sus viviendas abandonadas. Así lucen hoy cientos de apartamentos y casas en el país. Luces que no se prenden, ventanas que no se abren, neveras sin alimentos. Un fenómeno que aumenta con el paso de los días. Vivo en una urbanización cerrada que tiene 2 controles de vigilancia, etcétera, etcétera, donde te puedo asegurar
que el 40% seguro de todas las propiedades que están ahí arriba están vacías. Hay diversos edificios donde los condominios están sufriendo porque muchos de sus propietarios o inquilinos se están yendo y están dejando los apartamentos solos. Y bueno, en muchos casos las cuotas del condominio no las cubren porque se fueron los propietarios, así de simple, pues. Y eso está pasando no solo en Caracas, sino en el interior del país también. Edificios vacíos y expuestos a ser invadidos, el riesgo que corren quienes dejan sus casas abandonadas. Alquilarlas no es una opción. Alquilarlo es muy complicado porque finalmente no sabes si el inquilino te puede terminar dañando el apartamento o puedes terminar un juicio que pase años y no lo sacas nunca. Entonces es preferible dejarlo solo con llave y si acaso algún familiar o amigo te lo ve algunas veces al mes y listo. Y así se quedan la mayoría. Pero venderlas tampoco. Con la devaluación del bolívar y la situación económica del país, las viviendas en Venezuela cuestan entre 70 y 80% menos que hace 5 años, según la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Tuve una oferta y llamé a la propietaria, pero me ofrecieron 50 y me dijo la propietaria, prefiero dejarlo cerrado. O sea, si ella lo vendiese en $50.000, lo está vendiendo en menos de lo que ella le costó hace 20 años. Para los venezolanos, migrar no solo significa planificar una nueva vida en otro país. Quienes logran establecerse en otro territorio deben enviar dinero para sostener lo que alguna vez fue su hogar. Vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en la mañana de NTN 24. Cuando regresemos tendremos más información aquí en la mañana. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Retomamos el tema con el que abríamos el programa, la decisión de 5 países de la región de unirse para condenar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Los gobiernos de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay van a aprovechar la Asamblea General de Naciones Unidas que va a iniciar la próxima semana en Nueva York para anunciar esta demanda en contra del gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Para hablar de este tema vamos a saludar de inmediato en Nueva York a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Señor Arria, un gusto tenerlo con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué significa esta denuncia contra Nicolás Maduro que se hará ante la Corte Penal Internacional? Bueno, el hecho, primero estamos sumamente agradecidos a los venezolanos que 5 países hayan tomado una decisión compleja, pero firme, de presentar a lo que se llama el referral, que llaman a la Corte. La importancia que tiene que el artículo 14 del Estatuto de Roma permite que gobiernos puedan denunciar a gobiernos, como es el caso actual. En el fondo, Karen, la Corte Penal Internacional fue promovida por las Naciones Unidas, yo diría como un acto de arrepentimiento por lo ocurrido en Bosnia, ocurrido en Ruanda, en Camboya y otros lugares, donde no había autoridades internacionales que pudieran procesarlo, lo cual ahora es posible en La Haya. Ahora, son 5 los países, que ya anunciaron oficialmente que van a firmar esta denuncia. Usted estuvo precisamente esta semana en Canadá en busca de nuevos apoyos. ¿Qué respuesta obtuvo por parte del gobierno y el Congreso canadiense al respecto? Pues tuvimos la oportunidad, tuvimos el alcalde Ledesma, Tamara Sujú y yo, hablamos tanto en la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense como en el Senado canadiense, más una serie de entrevistas con los medios de comunicación. Y yo diría que me permite pensar que el gobierno de Canadá sí está seriamente considerando sumarse. Es muy importante que Canadá se sume. Canadá es un país que tiene un prestigio internacional por ser no solamente un país democrático, sino que maneja sus relaciones internacionales de una manera muy honorable e independiente. Ahora, esta demanda conjunta es inédita en los 16 años de historia que tiene la Corte Penal Internacional. Es la primera vez que se presenta una denuncia contra un gobierno de la región en estos términos. ¿En qué podría terminar esta denuncia? Un poco para aclarar hasta dónde se puede llegar con estas demandas frente a la CPI. Bueno, una pregunta similar se planteó en la discusión en la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense. Y uno incluso de los parlamentarios me preguntó
Bueno, ¿y qué implicaciones puede tener esto? ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, yo le decía que esto tiene un efecto muy importante, no solo en la opinión pública, tiene incluso sobre las propias Fuerzas Armadas venezolanas, que se supone que sean guardianes de la institucionalidad, al ver que una corte de esa dimensión, la más importante del mundo, se pronuncia en contra del narcotirano de Maduro, porque al final son responsabilidades individuales, tiene y tendrá unas consecuencias realmente, yo creo, muy, muy importantes dentro de las propias Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Pero puede forzar a una destitución de Maduro o hasta dónde puede llegar ese poder de la CPI frente a un gobierno como es el caso del venezolano que se niega a reconocer este tipo de organismos? No tiene, realmente la Corte no puede obligarlo, la Corte no tiene oficiales, no tiene policías que los puedan aprender o destituir. Lo que digo yo que los efectos internos que tiene, imagínense que aparezca el que aparece como presidente de Venezuela, que realmente es ilegítimo, porque está vacante su cargo después de la sentencia dictada desde Bogotá por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Realmente en Venezuela no hay un presidente. Pero el efecto que esto tiene es sobre el manejo interno del país, sobre la política interna del país. Que las Fuerzas Armadas vean que este señor, que está destituido de su cargo en el fondo, ha cometido una serie de crímenes abominables, considerados como crímenes de lesa humanidad, y está avalado por la comunidad internacional, no solo por ese grupo de países, sino por los jueces que conforman, que integran la Corte Penal Internacional. ¿Cuánto tiempo se podría extender este proceso? La verdad es que la fiscal ha debido acelerar este proceso. La fiscal tiene información desde hace muchísimo tiempo. Ella escogió solamente los crímenes cometidos a partir del año 2017. Ella excluyó los crímenes cometidos del 2014, 15 y 16. Y la verdad es que han tenido una lentitud pasmosa, preocupante y yo diría alarmante. Igual sucedió en el fondo en el caso de Chávez. Yo llevé el caso de Chávez a La Haya y se demoró tanto que al final Chávez murió en el medio del proceso. Aquí tenemos la importancia que tiene que estos gobiernos se pronuncien, como lo hizo inicialmente incluso una demanda el hoy presidente de Colombia, Duque. Esto debería teóricamente acelerar, porque tiene el peso político de estos países, la consideración, ya que no es solo preliminar, sino avanzar realmente en el procesamiento de la narcotiranía venezolana. Pero señora Arria, ¿esto sería continuación o extra aparte de esa decisión que tomó la fiscal de la CPI el año pasado por iniciativa propia de abrirle un examen preliminar a Venezuela? Bueno, es un complemento, sin la menor duda, porque es el mismo, casi la idéntica presentación de los casos. El hecho de que esté documentada por estos informes bajo la iniciativa de la OEA, que por cierto, admirable, porque eso le da a la OEA una dimensión dentro del manejo de los derechos humanos en América Latina como nunca la ha tenido. El hecho de que hayan sido un conjunto de expertos los que evaluaron ese informe muy bien documentado y que nada menos que el alto comisionado de derechos humanos, el príncipe Sey, que hasta hace poco fue a darse cargo, haya presentado un informe que es realmente alarmante de las acciones abominables que ha ejecutado Maduro y su régimen. Ahora, la próxima semana esto lo van a presentar aprovechando. Venezuela será uno de los temas principales, la crisis que atraviesa Venezuela. ¿Podríamos esperar quizás que nuevos países anuncien su adhesión a esta denuncia la próxima semana en Nueva York? No lo puedo asegurar, pero por todas las conversaciones que nosotros hemos mantenido, se puede especular de que un conjunto de países, no solo de la región, sino países fuera de la región, cuando constaten la dimensión del crimen cometido contra los venezolanos, se puedan sumar a esta demanda. Pero por cierto, repito, tenemos un agradecimiento extraordinario con esos países y ojalá Canadá se sume, como vimos esa probabilidad. Pues Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la mañana de NTN 24. A ustedes, muchas gracias. Un buen día. Mientras tanto, Nicolás Maduro anunció que solicitará $500 millones a la ONU para financiar el denominado Plan Vuelta a la Patria, que tiene como finalidad ayudar en el retorno de los venezolanos que emigraron en medio de la grave crisis económica que atraviesa la nación. Maduro aseguró que no cuenta con los aviones necesarios para repatriar a todos los venezolanos
que salieron. En Caracas, Oliver Fernández tiene hasta ahora la noticia. Oliver, un buen día. Un buen día para ti, Karen. Un placer saludarte desde Caracas. Varias cosas a considerar. Primero, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace 2 días había dicho que quizás no iba a la Organización de Naciones Unidas porque supuestamente habría un plan para asesinarlo. Sin embargo, entonces, ayer en la noche, pues ha dicho que sí va a ir a la Organización de Naciones Unidas a pedir $500 millones para tratar de ofrecer un puente aéreo a los miles de venezolanos que se han ido producto de la crisis y poder traerlos a Venezuela con este plan Vuelve a la Patria. También es importante recordar, Karen, que el propio gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que todos estos venezolanos que hemos podido ver por, de alguna manera, las carreteras y las fronteras, que esto supuestamente se trataba de un montaje. Entonces, estas declaraciones del presidente Maduro prácticamente echan por tierra las declaraciones del diputado Diosdado Cabello, quien había dicho que se trataba casi de una producción hollywoodense. Sin embargo, vamos a tratar de ver entonces qué fue lo que dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, anoche en su alocución. Compatriotas, algunos de los venezolanos que se fueron a vivir o a probar oportunidades y vendieron todo. Hemos activado el plan de vuelta a la patria y los estamos trayendo en avión, en autobús. Por ahí aprobaron a una persona para que sea como una especie de policía de inmigración, un guatemalteco, no me acuerdo cómo se llama, una especie de inspector, fiscal, policía de la migración venezolana. Bueno, yo le invito, venga a Venezuela. Yo le voy a solicitar que me consiga $500 millones para traerme en el plan Vuelta a la Patria a todos los migrantes que se fueron de Venezuela que quieren regresar. Todos quieren regresar. Yo le voy a pedir el apoyo a la ONU, $500 millones a la ONU para pagar los aviones. Karen, por otra parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dentro de sus anuncios también dijo que en todo el territorio nacional comenzará el sistema de biopago de la gasolina, que ya será a precios internacionales para quienes no tengan el carnet de la patria, y supuestamente habrá un subsidio para quienes sí ya se lo han sacado. También habló de estas personas o de algunos gerentes que han sido detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado, presuntamente por acaparamiento o por de alguna manera atentar en contra del abastecimiento de alimentos en Venezuela. Es la información que nosotros podemos ofrecer a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver. Diferentes eventos conmemorativos se llevaron a cabo en Puerto Rico en el primer aniversario del devastador paso del huracán María, considerado el peor en impactar en la isla en un siglo. 12 meses después de la tragedia, los residentes continúan batallando para recuperarse. En el lugar de la noticia saludamos a esta hora a nuestra periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, Cristina Caicedo. Cristina, un buen día. ¿Cómo recordaron los habitantes de Puerto Rico esa fecha que marcó sus vidas? Bueno, con diferentes eventos a lo largo y ancho de la isla. Este 20 de septiembre fue un día en donde los puertorriqueños recordaron los errores cometidos, las personas que fallecieron, esas 3.000 personas que según un estudio independiente por parte de la Universidad de George Washington fallecieron debido a este ciclón categoría 4 que llegó hace un año exactamente aquí en la isla. El gobernador Ricardo Rosselló llevó a cabo un evento ecuménico en las horas de la tarde del día de ayer, celebrando lo que fue el trabajo de los puertorriqueños durante estos 12 meses y lo que queda por delante. ¿Qué le dicen los ciudadanos cuando usted habla con ellos sobre cómo han recibido esa reconstrucción, cómo la han visto en los últimos 12 meses? Porque las imágenes que uno ve es que todavía se notan las consecuencias, se siente en el día a día de los puertorriqueños. Los puertorriqueños con los que he tenido la oportunidad de hablar me han dicho que están mirando hacia adelante, todavía con muchos inconvenientes, como tú mencionabas. Hablamos de electricidad, sobre todo para los negocios. Los dueños de pequeños negocios no tienen alumbrado eléctrico, sobre todo en áreas a lo que es al sureste
de Puerto Rico, en donde, bueno, son pequeños negocios que dependen de la pesca, que dependen del turismo y no tienen alumbrado eléctrico en las calles. Muy importante para poder invitar al turista y para poder mantener sus locales abiertos más tiempo. También aquí en San Juan vemos algunos semáforos todavía que no funcionan, algunos también hoteles no están abiertos, no se han reabierto en 12 meses. Entonces es un proceso que va a tomar bastante tiempo. Ellos lo ven con optimismo, están esperando, bueno, que las cosas se terminen de resolver, que se termine de reparar todos estos daños que todavía están pendientes aquí en la isla para poder mirar hacia el futuro y sobre todo tener una recuperación económica, que es lo más importante para ellos ahora mismo. Cristina, y sobre esa polémica en torno a las cifras de fallecidos tras el paso del huracán, ¿qué se ha dicho en las últimas horas? Bueno, el gobernador Ricardo Rosselló ha rechazado lo que ha dicho el presidente Donald Trump en no creer sobre este estudio independiente que él precisamente asignó a la Universidad de George Washington para establecer cuáles fueron los errores cometidos en cuestiones de protocolo y de cómo asignar las víctimas debido a las causas de muerte. Todavía queda mucha polémica aquí en la isla, sin embargo, el señor Ricardo Rosselló, el gobernador, aprueba ese número y va a arreglar y se compromete que va a arreglar esos errores cometidos para establecer nuevos protocolos, para poder estar preparados para una nueva emergencia. Pues Cristina Caicedo, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, muchísimas gracias por este reporte desde San Juan de Puerto Rico. Un buen día para usted. Gracias. Terror en una guardería de Nueva York. 6 personas, entre ellas varios niños, fueron atacados con un cuchillo esta madrugada en el distrito de Queens. Según la policía, al menos 3 menores resultaron heridos. Una niña se encuentra en estado grave. Las autoridades explicaron que en el sótano de la guardería encontraron a una mujer de 52 años con una herida en la muñeca izquierda. La sospechosa se encuentra bajo custodia policial en un hospital de la zona. También en las últimas horas se registró un tiroteo en Florida, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El atacante, que portaba un fusil AK-47, fue abatido tras abrir fuego contra las decenas de efectivos que llegaron a la zona luego de que vecinos reportaran la presencia de un hombre armado. Nuestra periodista en Miami, Paola Serna, tiene la información a esta hora. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Karen, televidente. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 de la noche del día de ayer. Este individuo estaba siendo buscado por el FBI, era una investigación federal. Una vez fue ubicado por parte de varias agencias de las diferentes operaciones de policía que hay aquí en el condado Miami-Dade. Comenzó esta persecución que terminó muy cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. Las imágenes y los videos que lograron captar personas que viven alrededor de la zona son impresionantes. Se muestra se escuchan varios tiros y el enfrentamiento con varias patrullas de policía que llegaron hasta este lugar. Hasta el momento, lo que se ha dado a conocer por parte del reporte de la policía del condado Miami-Dade, el hombre pues fue abatido por los agentes de la ley. Después de este enfrentamiento portaba un rifle AK-47. En este momento no se ha dado a conocer la identidad del sujeto. Sin embargo, las personas que pudieron estar cerca de los acontecimientos narran lo que vieron. Lo que oímos y tenemos inclusive un video es de que venían unas patrullas persiguiendo por toda la 7, que es esta, y encontraron acá la 72 Avenida y ahí se comenzaron a disparar. Ellos les disparaban y ellos también, y realmente eso fue lo que nos sorprendió. Y yo vivo acá al frente y no he podido a este momento de pasar a mi casa. La verdad estoy muy tranquilo, aquí no ha ocurrido nada de eso. La verdad es que creo que eso vengan persiguiendo a esa persona o al que mataron ahí, porque dicen que está muerto, de otro sector. Las autoridades también han dicho que ninguno de los agentes resultó herido como consecuencia pues de esta balacera. El área también se mantiene cerrada, continúa siendo
un área de investigación, han dicho las autoridades de la policía del condado Miami-Dade. Es la información que se genera desde aquí. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día, Paola. Y las autoridades del estado de Maryland continúan las investigaciones para determinar las causas del tiroteo que se registró ayer jueves y que dejó 4 muertos, entre ellos la atacante y también varios heridos. Una mujer de 26 años, trabajadora temporal de un almacén de distribución de una cadena de farmacias, abrió fuego contra decenas de personas y al verse acorralada por las autoridades, se quitó la vida. La historia de nunca acabar. Un nuevo día, un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Este jueves, el lugar de los hechos fue la ciudad de Aberdeen, en el estado de Maryland. Aproximadamente a las 9:06 de esta mañana, recibimos un reporte desde el centro de despacho del centro de distribución Wright, donde hubo disparos. Inmediatamente, oficiales, la policía estatal y personal de emergencia respondieron al llamado. Llegamos a la escena en cuestión de 5 minutos. Al llegar, las unidades de las autoridades, los bomberos y el EMS rápidamente se reunieron y entraron al edificio y ofrecieron ayuda de primeros auxilios adecuada. Trataron a los pacientes e intentaron localizar al sospechoso. Los disparos ocurrieron en un centro de distribución en esta urbe de tan solo 14,000 habitantes. La policía fue alertada en horas de la mañana. En esta ocasión fue una mujer la que abrió fuego. Se trataría de una empleada de 26 años del centro de distribución de farmacias Rite Aid, que comenzó a disparar luego de llegar a su lugar de trabajo por motivos aún desconocidos. La jornada dejó un saldo trágico: 4 muertos, entre los que se cuentan 3 civiles y la atacante. El sheriff del condado de Hartford confirmó que la tiradora murió horas después en un hospital local, consecuencia de disparos autoinfligidos. NTN 24 llegó hasta el lugar de la noticia y obtuvo las reacciones de los empleados de la zona. Pues la verdad da miedo porque nunca se sabe qué esperar de la gente. Y da miedo porque pasó aquí mismo en donde trabajo. Está un poco difícil, ya que yo tuve que esperar aquí 5 horas para poder entrar al trabajo. En el centro de distribución trabajan cerca de 1 millar de personas. Una pelea entre vecinos en Texas terminó en tragedia. Un hombre reclamó a sus vecinos por haber dejado basura en la puerta de su casa. Tras un enfrentamiento verbal que quedó registrado en este video, le dispararon. Pese a que la víctima falleció, los atacantes están en libertad. Un acto de intolerancia terminó en tragedia en Texas. Aaron Howard le reclamó a sus vecinos John a Michael Miller por dejar basura al frente de su propiedad. El tema venía de días atrás cuando padre e hijo decidieron salir de un viejo colchón y lanzarlo frente a la casa de Aaron. Irritado por la situación, el afectado decidió confrontarlos, sin saber que estos harían presencia armados, uno con una pistola y otro con una escopeta recortada. Una y otra vez le reclamó por la acción y por venir a su casa frente a sus hijos con armas. Los Miller esperaban desafiantes. Quien graba es Cara Box, esposa de la víctima. Aaron, molesto, pierde los estribos y amenaza a los Miller con ninguna otra defensa que sus palabras. En medio de la discusión, John Miller, de 67 años, lanza su amenaza más fuerte. Lo que viene después es el dramático desenlace de un conflicto que se hubiera podido evitar. Aaron Howard, de 37 años, recibió 5 impactos de bala. Los Miller fueron detenidos y salieron de la cárcel tras pagar una fianza de $25,000 mientras esperan el juicio, donde deberán responder por asesinato. La ciudad de Nueva York empieza a recibir a partir de hoy a presidentes y a jefes de Estado y Gobierno que van a participar en la Asamblea General número 73 de la ONU. Más del 90% de los líderes de todo el mundo acuden al evento, por lo que están en marcha medidas especiales de seguridad. NTN 24 desde el comando de la policía neoyorquina con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, un buen día. Hola Karen, televidentes del Canal de las Américas. Es un gusto conectarme con ustedes en la mañana de este viernes desde el cuartel general de la policía de la ciudad de Nueva York. La entidad encargada de blindar y proteger la próxima Asamblea General número 73 de Naciones Unidas, que a partir del lunes concentra a centenares de los líderes de todo el mundo en la sede general de Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York. Es por esta razón que se refuerzan todos los mecanismos de defensa alrededor de la Gran Manzana con el objetivo de permitir
todo este evento transcurrir de manera normal, eso sí, con fuertes medidas de seguridad. A propósito de lo que veremos para este año, fíjense en las siguientes declaraciones que entregó la policía de la ciudad de Nueva York a NTN 24. Cada año el nivel de seguridad aumenta dependiendo del grado y ambiente de amenaza que tenemos por cosas que han ocurrido. Si ves la ciudad de Nueva York, en los últimos años hemos tenido 3 ataques terroristas, tenemos que tener eso en consideración. También que algunos de los miembros que vienen aquí han tenido recientes atentos contra su vida, incluyendo Venezuela, así que esas son cosas que medimos, que nuestro equipo de seguridad mide, pero cada año hay un incremento en la seguridad. A propósito de estas medidas autorizadas por la policía de la ciudad de Nueva York y que estarán en vigencia en las próximas semanas o por lo menos hasta el principio del mes de octubre, se hace también un especial llamado de atención a todos quienes estén en los próximos días y sobre todo la próxima semana en la ciudad. Colaboren siempre con las autoridades. El mensaje clave de la policía: si usted ve algo, dígalo, comuníquelo a las autoridades de forma tal que esta labor de la seguridad sea compartida no solo entre la policía, sino también el público en general. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Y el presidente Donald Trump firma una nueva estrategia sobre el ciberespacio que pone el acento en las operaciones ofensivas para disuadir a sus adversarios de atacar la infraestructura en el país. Estados Unidos sitúa a Rusia, a China, Irán y Corea del Norte como los principales rivales. Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos, tiene el reporte hasta ahora desde Washington. Gustavo, un buen día. Hola, muy buenos días. La Estrategia Nacional Cibernética, que entró en vigor en las últimas horas aquí en Estados Unidos y cuya versión desclasificada ocupa 40 páginas, promete ataques contra los países y organizaciones que Washington considera hostiles en el ciberespacio y deja atrás la táctica impulsada por el gobierno anterior, el de Barack Obama, por considerarla meramente defensiva. Esta nueva y agresiva política, según la Casa Blanca, se justifica ahora por el interés de seguridad nacional del país y espera que sea una herramienta de disuasión para quienes planeen este tipo de ataques. Trump derogó hace varias semanas la conocida o llamada Directiva Presidencial número 20 que regía las operaciones en el ciberespacio de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama y que, según el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, constreñía la capacidad ofensiva de Washington en este ámbito. La versión desclasificada de la estrategia que se ha conocido acusa a Rusia, China, Irán y Corea del Norte de usar el ciberespacio como un medio para desafiar a Estados Unidos, sus aliados y sus socios, y a menudo como una temeridad que nunca considerarán en otros ámbitos. A partir de ahora, la estrategia permite a cada agencia del gobierno estadounidense diseñar sus propias acciones ante las posibles amenazas en el ciberespacio, con el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, encabezado por el mismo Bolton, como coordinador. Una nueva herramienta para las amenazas terroristas, en este caso del ciberespacio, que sufre Estados Unidos. Gracias, Gustavo, por este reporte. Hacemos un nuevo corte comercial aquí en la mañana de NTN 24. Al volver, el drama de una madre en Colombia que busca desde hace 20 años a su hijo desaparecido. Hablaremos con ella sobre su caso. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los bancos liberar los billetes, un ítem que escasea en el país. Maduro les dio 48 horas a las entidades financieras para que, según él,
el pueblo tenga acceso a su dinero. Incluso instó a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente a legislar para castigar la reventa del dinero físico, una práctica que crece en Venezuela. Se le dio 48 horas a los bancos públicos y privados para que le liberen el dinero secuestrado del pueblo, así lo califico. No, que Maduro es duro a veces, no soy duro, lo que digo es la verdad. Le secuestraron la platica a la gente. ¿Y a quién le echan la culpa? A Maduro, es el culpable al final. Un hecho de terror se registró en una guardería de Nueva York. 6 personas, entre ellas varios niños, fueron atacados con cuchillo esta madrugada en el distrito de Queens. Según la policía, 3 menores resultaron heridos. Una niña se encuentra en estado grave. Las autoridades explicaron que en el sótano de la guardería encontraron a una mujer de 52 años con una herida en la muñeca izquierda. La sospechosa se encuentra bajo custodia policial en un hospital de la zona. Seguimos en Nueva York. Al menos 5 personas, entre ellas una niña de 8 años, resultaron heridas tras un tiroteo registrado en la localidad de Syracuse. Según el reporte de las autoridades, la balacera se produjo durante una vigilia que realizaba una familia para conmemorar el fallecimiento de uno de sus integrantes. El autor de los disparos no ha sido identificado y se desconocen sus motivaciones. Las víctimas se encuentran en condición estable. Y estas imágenes corresponden a un intenso tiroteo registrado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El atacante, que portaba un fusil AK-47, fue abatido tras abrir fuego contra las decenas de efectivos que llegaron a la zona luego de que vecinos reportaran la presencia de un hombre armado. El intercambio de disparos entre los uniformados y el hombre se prolongó durante varios minutos, generando pánico en el lugar. Ningún agente resultó herido. Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra 33 individuos y compañías rusas por sus lazos con el Kremlin. Entre los sancionados figura el empresario Yevgeny Prigozhin, apodado como el chef del presidente ruso Vladimir Putin. Rusia, por su parte, advirtió a Estados Unidos que deje de jugar con fuego tras esta nueva tanda de sanciones. El presidente Donald Trump anunció una nueva estrategia para el ciberespacio. Prometió aumentar las acciones ofensivas con el fin de disuadir a países como Rusia, China, Irán y Corea del Norte de atacar la infraestructura estadounidense. Trump derogó la política que regía las operaciones secretas estadounidenses en el ciberespacio durante el mandato de Barack Obama, lo que podría dar al Pentágono más flexibilidad para lanzar ciberataques. También en las últimas horas, Donald Trump defendió sus políticas proteccionistas en un mitin celebrado en Las Vegas de cara a las elecciones legislativas que se van a realizar el próximo mes de noviembre. El republicano aseguró que las políticas económicas están devolviendo a la Unión Americana más empleos e inversión. Hemos creado más de 400.000 empleos de manufactura. Recuerdo cuando el presidente Obama decía, no es posible crear más empleos en el área de manufactura. Por cierto, él está haciendo campaña otra vez, eso es buenas noticias, porque es un estímulo. Sabes, cuando yo me estaba postulando, lo juro, siento que él hizo una campaña más fuerte que la de Hillary Clinton y ganamos 306 a 223. Recuerden que decían que no había forma de que Donald Trump consiguiera ni siquiera 270. Ahora conseguimos 306. Los trabajos en el área de manufactura que él dijo que no podrían existir más, estos son los mejores trabajos. Los trabajos de manufactura son los mejores y más importantes empleos. Están creciendo más rápido que en los últimos 30 años. ¿Quién lo habría pensado? El candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, dijo que se presentará en la audiencia del Senado prevista para el lunes próximo, a pesar de que los abogados de la mujer que lo acusa de agresión sexual ya informaron que ella no acudirá a esa cita. Kavanaugh dijo que busca en la cita limpiar su nombre. La familia del presunto homicida de Celia Barquín, la joven golfista española asesinada en Estados Unidos, envió sus condolencias y aseguró que se encuentra devastada por esta tragedia. De acuerdo a un comunicado recogido por medios de comunicación,
Los familiares de Colin Daniel Richards pidieron al público que se respete su privacidad. Barkin cursaba el 5º año de Ingeniería Civil y tenía previsto graduarse la próxima primavera. Era una de las atletas más destacadas del equipo deportivo de la Universidad Estatal de Iowa. En 66% aumentaron las detenciones de inmigrantes en Estados Unidos durante 2018, esto de acuerdo con cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Según el reporte, también se ha presentado un incremento de 174% en el número de personas deportadas que no presentaban antecedentes criminales, mientras que los arrestos de convictos se ubicaron en 2%. El gobernador de California, Jerry Brown, firmó una ley para convertir a ese estado en el primero de Estados Unidos que prohíba el uso de pitillos o pajitas de plástico en restaurantes o centros de bebidas. Esta norma pretende reducir el uso de este material plástico que ha sido muy criticado por los grupos ecologistas debido a los residuos que dejan a su paso, pese a ser un utensilio que solo es útil durante unos minutos. Con bombas molotov y petardos fue atacado un cuartel militar en México. Encapuchados atacaron el lugar ubicado en Iguala en medio de una manifestación en la que se exigía la reanudación de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los familiares de los estudiantes responsabilizan a los militares de lo sucedido en el 2014. Las autoridades de Filipinas elevaron a 22 la cifra de fallecidos a causa de una avalancha en la localidad de Naga. El deslizamiento de tierra registrado el miércoles sepultó más de 50 viviendas. Entre las víctimas hay al menos 2 niños y 2 adolescentes. Este viernes aumentó a 94 el número de víctimas mortales que deja el naufragio de un barco en el lago Victoria, en el noroeste de Tanzania. El gobierno indicó que es posible incluso que el total de fallecidos supere los 200. La embarcación, que tenía capacidad para 120 personas, al parecer transportaba más del doble de pasajeros. Luto en Vietnam. El presidente Tran Dai Quang falleció este viernes debido a una larga enfermedad. El mandatario de 61 años murió en el Hospital Militar Central de Hanoi, donde recibía tratamiento contra una enfermedad que fue mantenida en secreto. Quang había sido elegido jefe de Estado por la Asamblea Nacional en abril del año 2016. En Francia, un hombre de 68 años quiere revivir lo que se había convertido en un pueblo fantasma. La localidad, ubicada cerca de París, fue abandonada por la mayoría de sus cientos de residentes tras la construcción del aeropuerto Charles de Gaulle, quienes argumentaban que no aguantaban el ruido en la zona. Sin embargo, este hombre es uno de los pocos que sigue viviendo en el área y ha puesto en marcha varias iniciativas para darle vida y lograr que otros lo consideren como un sitio interesante para vivir. En Guatemala, la tensión política va en aumento y ahora son los estudiantes quienes rechazan la decisión del presidente Jimmy Morales de no levantar la prohibición de entrada a Iván Velázquez, el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Organizaciones civiles y también la Iglesia se sumaron a una nueva movilización que en las últimas horas recorrió Ciudad de Guatemala. Una multitudinaria marcha en Guatemala exigió el jueves la renuncia del presidente Jimmy Morales. Miles de estudiantes universitarios y activistas sociales partieron del campus de la Universidad de San Carlos para mostrar su rechazo a la decisión del mandatario de no renovar el mandato de una misión antimafias de la ONU, que ha pedido 2 veces quitarle los fueros e investigarlo por sospechas de corrupción en la campaña de 2015. El gobernante prohibió el ingreso a Guatemala del jefe de la misión, el ex juez colombiano Iván Velázquez, a quien acusa de sobrepasarse en sus funciones e interferir en asuntos internos. Y no solo se trata de Jimmy Morales, también se trata de todo ese bloque pro impunidad alrededor de él, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, que con sus acciones están buscando garantizarse la impunidad. La marcha llegó al centro histórico, donde se reunieron miembros de colegios católicos, sindicatos, artistas, colectivos LGBTI y organizaciones indígenas que rechazan las acciones de Morales. La CICIG funciona desde 2007, pero fue hace 3 años que de la mano de Velázquez cobró mayor relevancia al destapar con la Fiscalía un fraude multitudinario en las aduanas nacionales que alcanzó al entonces presidente Otto Pérez. Además de la protesta en la capital, que sumó el cierre de algunos comercios y colegios privados, la prensa local informó sobre manifestaciones en otras ciudades.
Saludamos en este momento a Cristian Ramírez, estudiante de periodismo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien estuvo en estas protestas. Un buen día, Cristian. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias. ¿Cuál es el mensaje que dejaron ayer al presidente Jimmy Morales en las calles de Ciudad de Guatemala? Pues hay que mencionar que la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad estatal que tiene el país, se juntó con universidades privadas. Esto se vio en el 2015. El mensaje es la renuncia del presidente Jimmy Morales, también su cuerpo diplomático, como la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. Y el mensaje es ese, de la renuncia de los ministros y del presidente y el vicepresidente. Pero ¿por qué el presidente y su gabinete deben renunciar? Pues el primer problema es la corrupción que ha habido en Guatemala y sobre el mandato, ya que Jimmy Morales no dio prórroga a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Esta comisión apoya al Ministerio Público para investigar casos de corrupción en Guatemala. Ahora, precisamente el secretario general de la ONU ratificó a Iván Velásquez como responsable de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sin embargo, ante el veto que tiene Velásquez para ingresar al país, Guterres dijo que quizás podría enviar a un funcionario adjunto. ¿Ustedes van a seguir presionando para que sea Velásquez quien siga investigando la corrupción en Guatemala? Pues el movimiento universitario y las universidades privadas, que hay que mencionar que son 3, se unieron ante para presionar que Jimmy Morales siga con el mandato de Iván Velásquez. Igual manera, Guterres ya dio el mandato y la Corte de Constitucionalidad también para que se deje entrar Iván Velásquez y siga con su trabajo. Y es más, se le puso un comisionado extra para ver si Iván necesitaba de él. Ahora, ¿por qué ustedes consideran que esta negativa del presidente Jimmy Morales a que sea Iván Velásquez quien siga frente a esta comisión es automáticamente una muestra de que el mandatario está evadiendo estas investigaciones de las que él también es objeto? Sí, esto es lo que pasa, que Jimmy Morales es objeto de investigaciones ya que su hermano está sujeto a unas facturas que no declararon, igual que el hijo de Jimmy Morales. Entonces, Jimmy Morales inclusivamente también es investigado por casos de corrupción. Entonces, ese es el mayor motivo que le da a Jimmy Morales y a gran parte del Congreso también para quitar del cargo a Iván Velásquez. Ahora, pero corre información sobre un eventual paro de actividades en Guatemala. ¿Viene una huelga nacional? Podría venirse un paro nacional. Tendríamos que ver en qué va a parar la decisión de Jimmy Morales, porque se le ha hablado a Emilio Morales, que es encargado de migración en Guatemala, sobre la situación de dejar entrar a Velásquez al país, pero no se ha dado una postura de parte del gobierno de Guatemala. Solamente se mantienen las fuerzas policiales al servicio de la ciudadanía, pero en realidad Jimmy Morales no ha dado una postura después de que la Corte de Constitucionalidad mandó a que se diera ingreso a Jimmy Morales. Entonces esto depende del comportamiento que tenga Jimmy Morales en los próximos días. Pues Cristian Ramírez, estudiante de periodismo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien ha estado participando de manera activa en estas protestas contra Jimmy Morales. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Gracias a ustedes. Vamos a revisar a esta hora lo que es noticia en Europa y tenemos nuestros periodistas en París, en Madrid y en Londres. Vamos a comenzar en España, donde termina hoy la gira europea emprendida por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Desde Madrid, el diplomático defendió la necesidad de crear un fondo común para enfrentar la crisis migratoria venezolana. Marcelo Moncayo tiene el reporte hasta ahora. Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes en la mañana. Amigos televidentes, este día continúa en España la gira europea que lleva a cabo el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. El ministro colombiano desde Madrid confirmó que en Bruselas, Ginebra y hoy aquí en España habló sobre la necesidad de constituir un fondo común para enfrentar la crisis migratoria venezolana que está afectando gravemente a los países de la región, principalmente a Colombia, que se está viendo desbordada ante la llegada de miles de venezolanos a su territorio. Es que la crisis migratoria proveniente de Venezuela, en el caso de nuestra región y en el caso particularmente de Colombia, es gigantesca. Las magnitudes están desbordando incluso las realidades de crisis migratorias similares en otras regiones del mundo. Por eso estamos actuando con sentido de urgencia. Por eso el llamado a la región, por eso el llamado a la comunidad internacional para que se constituya ese fondo multilateral de cooperación para efecto de fortalecer la capacidad de hacerle frente a esa crisis migratoria proveniente de Venezuela. Televidentes de la mañana, Trujillo también habló sobre el incremento de las plantaciones de coca en Colombia y la decisión del gobierno del presidente colombiano Iván Duque para iniciar un proceso de erradicación total. Hay un proceso de estudio muy serio en Colombia sobre esas materias, pero tenemos que enfrentar la realidad de que hay cerca de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Vamos a volver, como lo ha dicho el señor presidente Duque, a la erradicación forzosa, respetando los acuerdos de erradicación voluntaria y, por supuesto, tenemos que considerar aquellas prácticas que permitieron que en su momento el número de hectáreas cultivadas bajara de 160.000 a 40.000. Televidentes de la mañana, este sábado el ministro Carlos Holmes Trujillo viajará hacia Nueva York en lo de Estados Unidos. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Y en París se adelantan importantes trabajos de restauración de una pieza única. Se trata de una canoa imperial que pertenecía al emperador Napoleón. La embarcación, que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de la Marina en París, va a ser trasladado a la ciudad de Brest. El informe hasta ahora con nuestra periodista Diana Jayón. Diana. Compañeras y amables televidentes, reciban un muy cordial saludo desde París. Todo aquello que rodeó la vida de Napoleón Bonaparte era sin lugar a dudas algo de excesos y no podía ser la excepción una de sus embarcaciones, pero de exceso de belleza, como podrán ver más adelante. Esta embarcación fue utilizada pocas veces por el emperador, sin embargo actualmente está siendo objeto de una restauración minuciosa en el Museo Marítimo de París. Posteriormente regresará a su ciudad de origen. Esta embarcación fue muy valorada por el propio Napoleón Bonaparte, que la consideraba uno de sus objetos más hermosos. La majestuosa embarcación fue construida a petición del emperador Napoleón en 1810 durante su visita a la región de Brest, y su construcción tomó solo 21 días. El barco del emperador fue utilizado por él en contadas oportunidades, siendo la primera en 1814, en plena caída de su imperio. Ante la inminencia de su rendición, Napoleón ordenó poner la embarcación a salvo en Brest, donde permaneció hasta 1943, cuando para protegerla de los nazis fue enviada a París. Sin embargo, ha llegado el momento de su regreso al Palacio de Chaillot y por ello ha comenzado en torno a ella un delicado trabajo de restauración para regresarle su esplendor original. Este es un evento excepcional, absolutamente único. Un desplazamiento de esta envergadura es por si algo fuera de lo común ocurre, por los medios que deben ponerte a disposición y por lo complejo de la técnica del desplazamiento, por la dificultad que hay e igualmente por la conservación. Para poder transportarla en buenas condiciones es necesario desmontar sus partes, muchas de ellas en extremo frágiles. Sin embargo, el objetivo es que esta embarcación regrese al puerto del Castillo, donde siglos atrás transportó al emperador francés. Su diseño, sus detalles y sobre todo su historia la convierten en una reliquia testimonial del gusto y el poder de Napoleón Bonaparte. Apuesto a que a más de uno le llamaría la atención hacer un pequeño paseo en esta preciosa embarcación. Es la información, compañeras, que registramos a esta hora desde París. Continúen ustedes con más información en la mañana y feliz viernes en América Latina.
Gracias, Diana. Feliz viernes también para usted. Y en Londres culmina a esta hora el Foro Mundial de Productores de Café. Los países exportadores han presentado una resolución final en la que expresan su preocupación por los precios actuales del mercado, que han caído a niveles mínimos. En Londres, Juan Carlos Bejarano tiene el reporte desde el lugar de la noticia. Juan. Hola, ¿qué tal, Karen y estimados televidentes de la mañana? Está culminando hoy aquí en la capital británica este Foro Mundial de Productores de Café y por supuesto pues han llegado a un acuerdo los representantes de los diferentes países productores de café. Y básicamente lo que les solicitan a los compradores en todo el mundo es a que paguen un precio más justo, porque realmente la situación de los productores de café es bastante complicada. Esto ha llevado a que algunos estén produciendo pérdidas o incluso reemplacen cultivos lícitos como el café por ilícitos. Ese es el caso, por ejemplo, de Colombia. O en Centroamérica está sucediendo que algunos caficultores están decidiendo emigrar precisamente hacia México y luego hacia los Estados Unidos. También está sucediendo en África. Esa es la problemática del café. Se necesita un precio más justo en este momento. Ni siquiera llega al dólar. Está cerca del dólar la libra y lo que se calcula es que un precio justo sería por el orden de los $2. Hemos hablado con los representantes de los caficultores de Colombia y de Centroamérica. Escuchemos. Las cifras son tosudas en realidad. Allí hay un problema de costo-beneficio que por más iletrado, por más inexperto que sea la persona, es capaz de muy fácil ver que con los precios actuales del café, pues es mejor tratar otros cultivos que también tienen la compra, que se los compra a alguien y que les dejan una rentabilidad muy superior a lo que le puede dejar la caficultura, que hoy en realidad lo que dejan son pérdidas a estos niveles de precios. Los precios que están hoy en día son precios que están causando un efecto dramático en nuestros países. Y como dije, el precio justo depende de la productividad y depende también del país y los costos de producción. Estamos debajo de $1. Cuando comenzamos este esfuerzo con Colombia hace 2 años, podemos decir que estábamos en 1.40 y creíamos que no era suficiente para cubrir costos y reinversión para poder tener plantas sanas y variedades que sean resistentes, un esfuerzo que ha hecho Colombia, pero sin embargo los países centroamericanos y México estamos en ese proceso. Bueno, paradójicamente, aunque el precio internacional del café ha bajado, esto por supuesto ha afectado a los caficultores. Cuando uno va a una tienda o a una cafetería de estas de cadena que se encuentra en cualquier lugar del mundo, el precio del café sigue siendo el mismo, incluso ha subido. De esta manera, quienes están beneficiando con este bajo precio del café son estas grandes empresas y no los caficultores, algo que aquí consideran injusto. Despedimos Londres, regresamos a los estudios de la mañana. Adelante. Gracias, Juan Carlos. Vamos a hacer otro corte comercial aquí en la mañana de NTN 24. Cuando regresemos, hay indignación en Colombia. Una mujer fue asesinada por robarle su bicicleta. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. En Colombia se calcula que hay cerca de 80.000 personas desaparecidas y entre esos miles de casos está la de una madre que desde hace 20 años no pierde la esperanza de encontrar a su hijo. No sabe de él desde noviembre de 1997, cuando desapareció, se presume producto de un secuestro. De un tiempo para acá, esta mujer se levanta todos los días muy temprano en la mañana para enviarle un mensaje a su hijo en 2 minutos que le concede una emisora de radio. A pesar de estos casi 240 meses sin saber de él, tiene la fe intacta. Esta es su historia. Todas las mañanas desde hace 20 años en una emisora en Bogotá se ha vuelto familiar una voz.
Hola, mi corazón lindo, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Con el favor de Dios y la Virgen Santísima, con mucha fe, con mucho optimismo, pensando que ya pronto vas a llegar a tu casa. Son las palabras de una madre colombiana que no pierde la fe de volver a ver a su hijo. Pero aquí estamos fieles y firmes esperándote, mi corazón lindo. Fuerza, no te apartes en ningún momento de la mano de Dios. Detrás de estas dulces palabras está este rostro, el de Lilia Hernández, una mujer que fue víctima de uno de los flagelos que más ha golpeado a Colombia, el de la desaparición. Desde el 24 de noviembre de 1997 no volvió a saber nada de su hijo, ese mismo al que le habla todos los días. Carlos Alberto Hernández es capitán de la policía y desapareció posiblemente por un secuestro. Desde entonces, ella y toda la familia han hecho hasta más allá de lo imposible por encontrarlo. Doña Lilia se montó en lanchas, carros o avionetas detrás de cualquier pista o dato que recibía sobre el paradero de su hijo. En un principio se creyó que los culpables de su secuestro habían sido las FARC. Sin embargo, hasta la fecha esa información no ha podido ser confirmada. Han sido 20 años difíciles, pero en los que nunca ha perdido la esperanza de ver de nuevo a Carlos en la puerta de su hogar. No pienses en nada malo, sino todo bueno, todo positivo, que aquí te estamos esperando. Toda tu familia te espera. Me da gusto, es un honor tenerlos a ustedes dos aquí, hoy aquí en la mañana de NTN 24. Lilia Hernández, Germán Hernández, madre y hermano de Carlos Hernández, el capitán de la Policía Colombiana, desaparecido ambos. Muchísimas gracias por venir hasta nuestros estudios, poder compartir con nosotros su historia y permitirnos además darla a conocer a ambos. Buenos días. Y yo quisiera comenzar, señora Lilia, con usted como madre. Escuchar esos mensajes que le manda diariamente a su hijo y uno se pregunta, ¿cómo hace una madre para mantener esa esperanza a lo largo de 20 años sin saber de su hijo? La fuerza que Dios me ha dado, la fe. Yo sé que mi hijo me está escuchando donde quiera que esté y eso me anima todos los días me anima a mandarle el mensaje. El día que no le puedo mandar, siento que algo me falta, que se me partió el corazón y me paso muy mal el día, pero todos los días le mando su mensaje. Sé que él me está escuchando donde quiera que esté y eso me anima a seguir y seguir y seguir insistiendo. Germán, este flagelo del secuestro no solo afecta a la persona que es secuestrada, sino a la familia que sufre esa desaparición. ¿De qué manera cambió la vida de ustedes como familia ese día en el año 1997 en el que ven por última vez a Carlos? Cambió completamente porque, por un lado, Carlos era el centro de nuestra familia. Él era el que organizaba todo, como es médico, pues él siempre estaba pendiente no solamente de su familia, sino de sus amigos. Él tenía muchos amigos, conocía cantidad de gente, vivía siempre preocupado por las personas. Entonces, en el momento en que él se va, siendo mi hermano mayor, pues claro, yo siempre seguía como los lineamientos, todo lo que en lo que él nos llevaba. Él era el que organizaba los paseos, el que estaba pendiente de los cumpleaños, de los padres, de todo, siempre estaba pendiente de él. De un momento a otro se va y queda uno como con un vacío tan tremendo que es muy difícil y pasan años y años y años y es todavía muy difícil poderlo recuperar. ¿Sí? ¿Y en qué caso está, en qué nivel está este caso, digamos, oficialmente, a nivel de investigaciones? ¿Qué le han dicho las autoridades a lo largo de, porque estamos hablando de 20 años desde que ocurrió esta desaparición? Nadie se ha pronunciado, nadie. Nosotros hemos ido a infinidad de partes, al monte, a la Fiscalía de Villavicencio, Fiscalía de Bogotá, a la Medicina Legal, al Grupo Élite, a todas partes. Y nadie, la única que nos dicen es, ahí estamos trabajando. Pero nada, nada absolutamente. Y la guerrilla tampoco, porque nosotros hablamos en el monte con muchos guerrilleros y nada. Decían, pues, el último que nos dijo que mandáramos una carta al Mono Jojoy y a Marulanda, que en ese entonces estaban, les mandamos la carta y hasta el sol de hoy. Nadie se ha pronunciado, nadie ha dicho nada, pero sí nos han extorsionado, hay gente que nos ha extorsionado, pero diciendo mentiras. ¿Cómo desaparece Carlos? Bueno, él el último domingo que estuve en la casa, me dijo que le habían robado el carro a la esposa y que lo habían llamado de Villavicencio para decirle que el carro lo tenían allá, que llevara 200.000 pesos.
Yo le dije, no vaya por allá, eso es muy peligroso, ¿qué va a hacer? Y dijo, voy a pensarlo, madre. Al lunes no me llamó, pasó el día, no me llamó. El martes me llamaron de Guaymaral, donde él trabajaba en el servicio aéreo de policía, para informarme que él no había ido a trabajar ni el día anterior ni ese día. Llamé a la esposa y ella me dijo, doña Lilia, lo que yo le diga es mentira porque Carlos no vino a quedarse. Entonces ahí empezaron las investigaciones, ahí llegaron los jefes de él allá en Guaymaral, se empezaron las investigaciones. ¿Y cómo recuerda esa última vez que vio a su hijo? Lo recuerdo ahí en la cocina, estaba en la cocina, nos abrazamos, acabábamos de almorzar y me dijo que la sopa le sabía a plumas de pollo. Me dio risa, pero nos abrazamos y ese fue el último día. Lo recuerdo cada instante, lo estoy recordando. Para mí la imagen de él no se me ha borrado y le pido mucho a Dios que no se me vaya a borrar esa imagen, nunca. En mi cuarto tengo muchas fotos, en la casa todo estaba lleno de fotos de él. Germán, ¿todavía tiene esa esperanza que guarda también su madre de poder volver a abrazar a su hermano, de poder volver a tenerlo con ustedes en la casa? Sí, nosotros hemos seguido todo este camino, es porque tenemos mucha fe, tenemos esperanza de que realmente él pueda estar allá todavía, en algún lugar de Colombia. ¿En dónde? No sé, de pronto en Venezuela, en las montañas, en algún lado tiene que estar él. Creemos firmemente en que por el hecho de ser médico lo hayan utilizado en la guerrilla para ayudarles con todas las cosas que tienen ellos allá. Y es nuestra esperanza, realmente eso es lo que nosotros guardamos. Mi madre le paga misas continuamente para su cumpleaños, cada mes, por su liberación. O sea, la esperanza sigue y la fe sigue muy viva. Y nosotros cada vez que aparece algo nuevo nos invitan a reuniones, que a la JEP, que a cualquier cosa que nos inviten allá estamos con nuestros pendones y nuestras fotos y nuestras cosas, a entrevistas, pendientes para contarle al mundo todo lo que nos pasó a nosotros y de pronto en algún momento él escucha esto o alguien que lo haya visto en algún lado nos puede decir, mire, aquí está, lo he visto en tal parte para que nosotros vayamos y lo busquemos o nos reencontremos nuevamente con él. Señora Lilia, el caso de su hijo lamentablemente no es el único en Colombia. Hay miles de personas desaparecidas. ¿Qué mensaje le envía a las autoridades? Si usted tuviera en estos momentos al presidente Iván Duque frente a usted, ¿qué mensaje le enviaría? Al presidente Duque le digo que él prometió en una reunión que tuvimos con las víctimas que él iba a trabajar por los secuestrados y hasta el momento yo personalmente no he visto que haya trabajado por los secuestrados. Y ahora le digo, por favor, somos miles y miles de madres de Colombia que lloramos, que duelen nuestros corazones porque nuestros hijos no están, no sabemos de ellos. Por favor, pelee por ellos, pelee por nuestros hijos, que son también hijos suyos. Pues señora Lilia, Germán, a ambos muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de TN24 y permitir dar a conocer el caso de su hijo y tratar de ayudar en lo que se pueda en este caso. Gracias. Un buen día a ambos. Bueno, muchas gracias. Y seguimos con información de Colombia, donde hay indignación. Una funcionaria de recreación de Bogotá fue asesinada en medio de un atraco. A la víctima mortal, identificada como Diana Gómez, de 36 años, le dispararon por robarle su bicicleta. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Por esta calle del barrio Las Margaritas de la localidad de Bosa, Diana caminaba en compañía de sus dos amigas una vez salió de trabajar en un colegio. Caminaba hacia otro colegio donde iba a dar una instrucción deportiva. Salen en las mañanas, en las horas del mediodía, simple y llanamente a buscar el factor oportunidad donde acechan a su posible víctima, donde la ven en condiciones de desfavorabilidad, como en este caso. Diana venía caminando con su bicicleta en este punto en compañía de dos amigas también del instituto, cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una bicicleta en este punto, carrera 89 bis A, número 6330. Una vez le quitan la bicicleta, los dos sujetos comienzan la huida hacia la esquina siguiente, donde dejan botada una de las bicicletas. Allí se presentó, al parecer, una especie de forcejeo, y de allí se hace uso de un arma de fuego por parte de una de estas dos personas que impactan el pecho a Diana y quien posteriormente fallece. Por esta calle ya huían los dos delincuentes en las dos bicicletas en la que ellos se movilizaban y en la que le habían quitado a Diana. En este punto abandonan en la que ellos venían y huyen en la que le robaron a Diana. No le quepa la menor duda que vamos a seguir trabajando porque definitivamente la venta abierta y pública
de objetos hurtados no puede seguir siendo una opción ni para esta ciudad ni para los bogotanos. Diana, herida, fue trasladada rápidamente por la calle 64 con carrera 89 buscando el hospital de Bosa para salvarle la vida. Ahora solo queda adquirir un compromiso pleno para poder dar con los responsables del homicidio de Diana. Diana llegó sin signos vitales hasta este hospital. Desde ya las autoridades anunciaron una recompensa de 20 millones de pesos para quienes den información de los responsables de este hecho. Con bombas Molotov y petardos fue atacado el cuartel militar en México. Encapuchados atacaron el lugar ubicado en Iguala en medio de una manifestación en la que se exigía la reanudación de las investigaciones por los casi 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Familiares de los estudiantes culpan a los militares de lo sucedido en el año 2014. Un grupo de manifestantes atacaron el jueves con petardos y bombas Molotov las instalaciones de un cuartel militar en la ciudad de Iguala, al sur de México, donde hace casi 4 años desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Sus padres culpan a los militares de la región por presuntamente no haber hecho nada el 26 de septiembre de 2014, el día que presuntamente fueron secuestrados sus hijos por policías corruptos y narcotraficantes. La investigación oficial apunta que los jóvenes fueron entregados a presuntos narcotraficantes, que los habrían asesinado e incinerado y que sus restos fueron arrojados a un río. Los padres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos piden que se reanuden las investigaciones y que se llame a declarar a los militares que estaban en la zona. Nuevo remesón en la Iglesia Católica de Chile. El Papa Francisco aceptó la renuncia de otros 2 obispos involucrados en casos de abuso sexual. Se trata de Monseñor Carlos Pellegrín, quien estaba a cargo de la diócesis de Chillán, y Monseñor Cristian Contreras, quien hasta hoy encabezó la diócesis de San Felipe. En Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve tiene el reporte. Juan. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Me acompaña Gonzalo de Cerega. Gonzalo es sobreviviente del denominado caso Maristas. Gonzalo, preguntarle primero cómo reciben esta decisión del Papa Francisco, otros 2 obispos que son obviamente aceptada esta renuncia. Nos parece muy bien esta nueva renuncia, aceptación de esta nueva renuncia de 2 obispos, sobre todo del obispo Contreras, que en su diócesis de San Felipe, una de las diócesis que mayor cantidad de causas de abuso sexual infantil tenían. Por lo tanto, nos parece una muy buena decisión, al igual que la que dio a fines de la semana pasada con la expulsión de Christian Precht de la orden sacerdotal. Queríamos preguntarle un poco más por esto, el caso Maristas. Usted es sobreviviente de este caso. ¿Cuál es la situación actual? Ustedes han tenido contacto, obviamente, con la comunidad y también cómo han visto la salida de Christian Precht. A ver, contentos por la salida de Christian Precht, porque es un indicio que da el Papa que hay que tomar medidas drásticas. Por esa misma razón, ayer tuvimos una reunión que en un principio era a las 11 de la mañana y no llegaron el provincial marista, la cual la tuvimos que postergar a las 4 de la tarde, y ahí nos enteramos que, si bien en un principio se nos había hablado de que en el informe canónico habían 7 hermanos maristas acusados de abuso, la tarde nos enteramos que no son 7, sino son 11 los hermanos maristas acusados de abuso. Y esto se puede, incluso dicho por el mismo provincial, aumentar la cantidad, porque a medida que se va investigando a uno, ese conlleva a otro más. Ayer le pedimos que tomara medidas tan drásticas como la tomó Francisco expulsando a Precht, que él también tome medidas drásticas expulsando de la congregación marista a estos delincuentes. Gonzalo, ¿qué lectura hacen ustedes y cómo ven efectivamente esta serie de decisiones que viene tomando el Papa Francisco? ¿Cree que se empieza a hacer justicia en el caso de las víctimas de abuso sexual en Chile? Esto es parte de la justicia que se tiene que hacer, parte del reconocimiento a las víctimas como víctimas y de parte de la sanación de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Muy bien, esta es la información que podemos entregarles a esta hora acá desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Gracias, Juan Pablo. Y en Bolivia, el ministro de Justicia y el viceministro de Gobierno reaccionaron al caso del médico que fue condenado a 20 años de prisión por haber presuntamente violado a un bebé. Los altos funcionarios califican como grave que un juez lo haya enviado a la cárcel cuando hay pruebas que demuestran que es inocente. En La Paz, Paola Cuentas en el reporte. Paola.
Buen día, amigos de NTN 24. Continúa generando polémica el caso de este doctor boliviano, este médico boliviano que ha permanecido durante 4 años en la cárcel con detención preventiva y condenado a 20 años de privación de libertad más por un delito que no cometió. Es más, de acuerdo a los elementos encontrados, se trataría de un delito que no existió. Varias instituciones han cuestionado la labor del Ministerio Público y de la Justicia boliviana, pero no solamente opositoras al gobierno del presidente Evo Morales, sino desde el mismo órgano ejecutivo. Hay cuestionamientos y también compromiso de investigación profunda y severa. Es fundamental que nuestras instituciones actúen con la máxima responsabilidad en este caso y se establezca, por supuesto, primero la veracidad de ese audio y inmediatamente después, si ser esto correcto, se empiece una investigación muy seria sobre el contenido del mismo. Es una situación muy grave, es una situación muy delicada que obviamente tiene que ver con una jueza pública que jamás debería haber cometido una situación de la naturaleza como la que aparentemente ha cometido. Yo quiero en este aspecto exhortar a las autoridades de la Administración de Justicia a que trabajemos conjuntamente en la construcción de un mejor nivel para nuestros jueces. En las manos de un juez está la libertad, está la dignidad, está la vida de las personas en última instancia y los jueces deben ser los mejores profesionales abogados. Hay una denuncia que ya se ha presentado, ¿no?, por parte del Consejo de la Magistratura. Lógicamente es en la Fiscalía Departamental de la Ciudad de La Paz. Por ética yo creo que mínimamente él debe apartarse y que se debería encargar una comisión completamente neutral. Existen evidencias, hay elementos que tienen que ser valorados nuevamente. Hay un pedido de toda la población en el cual realmente que se encuentre justicia en este caso. Hubo marchas de protesta de los familiares del médico, otros galenos y ciudadanos en general que se solidarizan con este caso. Anuncian más movilizaciones hasta conseguir la libertad del galeno. Este lunes habrá una audiencia en la que se tratará precisamente la cesación de la detención. Con la información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Un buen día, Paola. Hacemos una última pausa aquí para comerciales. Al regresar tendremos la información deportiva con los goles de la Liga Europea. Ya regresamos con La Mañana.